Bienvenidos a una nueva edición de Vigo Debate y en esta ocasión queríamos tratar un tema que nunca habíamos traído aquí, pero es que la verdad se está hablando mucho ahora de libertad de expresión versus si el humor tiene que tener unos límites, es decir, si se puede hacer gracia, chiste con todo o hay ciertas cosas que no se pueden tocar porque hay a colectivos que se les ofende. Es un tema yo creo que muy interesante y por eso yo quería traer a gente que está en este mundo, que sabe de lo que habla. Así que son ellos los que tienen que contarnos un poco sus impresiones y a los que vamos a presentar a continuación. En primer lugar, saludamos a una actriz y cómica, entre otras cosas, Arantxa Treus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. También está con nosotros un showman, un presentador, humorista, Carlos Tresandí. ¿Qué tal? ¿Qué Muy tal? buenas tardes. Gracias. Y este es un lado de la mesa. Vamos con el otro, que también nos acompaña. Además son lo mismo, son periodistas, cómicos, Carla Mañas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y Mauro Picatoste. ¿Qué tal, Marci? Bienvenido, buenas tardes de nuevo gracias, a tu gracias casa. Gracias por lo de cómico. ¿Y por lo de periodista también? También, Vale. Sobre todo por eso. Bueno, en primer lugar, no quiero entrar ahí tan de lleno en el tema candente. Sí que os quería preguntar un poco si en la actualidad, dadas las circunstancias que hay, las redes sociales, la cantidad de elementos que hay, de formas de darse a conocer, ¿es más fácil ahora mismo ser cómico que hace unos años? ¿Hay más posibilidades o al revés? ¿Ha aumentado mucho la competencia? Arantxa, para romper el fuego. Bueno, yo creo que fácil no es nada en la vida, pero no creo que sea más difícil que antiguamente. Hay mucha más exposición, para bien, también para mal, pero yo creo que más difícil no es. Lo que se supone que se nos exige un poquito más, se supone que la sociedad ha evolucionado y nosotras también deberíamos. A veces se nota la evolución y a veces pues no, pero no creo que sea más difícil, sinceramente. ¿Carlos? A ver, yo creo que hay, dependiendo del momento histórico, si hablamos de antes, cuando existía una tele al final, ¿no? Pues obviamente era muy complicado, si no vivías en Madrid, llegar a hacer cualquier cosa, ser cómico también. También era cierto que la repercusión que tenías era brutal, porque eran 20 millones de espectadores viendo la tele. Cuando llegaron las autonómicas, sobre todo, que era cuando, bueno, a mí me cuadró ya de pequeño, sí que empezó lo que llamaríamos la democratización del acceso a los medios, ¿no? Y, aquí en Galicia tenemos un ejemplo, yo que ya tengo una edad, muy claro, que fueron Morris y Manquiña, que fueron dos de los primeros actores / cómicos humoristas que empezaron a entrar en las casas en este caso de los gallegos, ¿no? Y ahí un poquito fue empezando a estar accesible para mucha más gente. Y cuando ahora ya hemos llegado, bueno, llegaron las privadas y todo eso, pero cuando ha llegado el mundo de las redes sociales, el acceso es para cualquiera. Que sea más fácil, yo creo que incluso ahora mismo se ha dificultado el... ¿Sí? Yo creo que sí, porque hay demasiados inputs, hay demasiada oferta y todo el mundo, ese acceso mundial y universal de todo el mundo hace que la oferta se haya multiplicado exponencialmente. Entonces, también para ser capaz de sobresalir, yo creo que eso en cierta medida también ha dificultado el tener, ya no digo hacer comedia o hacer cualquier cosa, sí, pero sí tener cierta repercusión. A lo mejor había que estudiar, no sé, esto ya yo lo abro para todos los demás, a lo mejor había que estudiarlo desde el punto de vista local, a lo mejor es más fácil que localmente haya más acceso, o sea más posible, sí, el tener un protagonismo, no lo sé. Pero bueno, yo creo que la excesiva oferta hace mucho más complicado que alguien a lo mejor pueda vivir de esto. Bueno, ya no hablo de ganar dinero. Bueno, Esto sería, pero creo que es un poco más complicado ahora mismo. Sí. Carla creo que es la más joven de esta mesa, representando las nuevas generaciones. ¿Tú qué te has encontrado? Esto me está llamando mayor a mí, ¿no? Por También a mí mismo, Es que, a ver, es más fácil que te vean, pero también es más fácil que te vean haciéndolo mal.
Creo que no es más fácil ser cómico ahora con tantos vídeos, sino, o sea, es más fácil creerse cómico. O sea, tú puedes subir un vídeo y decir, ahora soy cómico, y realmente tampoco. A mí me pasó que yo dije, voy a tener que hacer vídeos yo también, y subí el primero y me denunciaron, entonces dije, igual no es ni más fácil ni más difícil, igual es imposible. Pero, a ver, las redes sociales está claro que ahora son un camino necesario, casi obligatorio, nos guste o no, pero bueno, si sabes hacerlo bien, te servirán para bien, y si no eres bueno, pues al final cae por su propio peso, que yo creo. Mauro, tú que eres un impulsor junto a otros compañeros del Vigro Abierto, que es como dar una oportunidad, que también está Carla, precisamente, sí. Es más impulsora ella que yo. ¿Ah, sí? Ah, vale, no sabía. Porque no sabía. grabo los vídeos, es que al final... Ah, vale. Es decir, ¿tú por qué impulsaste esta iniciativa? ¿Notabais un vacío en la ciudad, que era difícil dar oportunidades a lo mejor a gente que estaba empezando en este mundo? Notábamos que nosotros no teníamos ese acceso, seguramente. Entonces, muchas veces cuando pasas que no tienes algo, pues lo tienes que hacer tú. Y Carla, bueno, Gonzaga y Cristóbal, que son las otras personas que iniciamos esto, vimos eso un poco, que la forma de que nos viesen o de darnos a conocer, entre comillas, y de hacer algo que nos gustaba era abriéndolo nosotros mismos. Yo creo que, esto es un poco tontería, a lo mejor suena un poco tonto, pero creo que es exactamente igual que hace muchos años, porque el porcentaje, antes te podías subir a un escenario y el porcentaje de gente que te veía es el mismo al que estás expuesto si sales de una red social. Quiero decir, si ahora el público potencial son 1000, antes el público potencial eran 20, o sea, el porcentaje es el mismo. No sé si eso es una cosa muy filosófica, no sé si explicando bien. Me refiero que da igual, si eres bueno seguramente vas a salir. Sí. Si las oportunidades yo creo que te van a venir igualmente. Y a ver, te pasó, pero no en el cómico, pasa con los músicos. Ahora dicen, ahora cualquier grupito con el GarageBand se graba una maqueta. Y antes para grabar una maqueta tienes que tener una batería, tienes que hacer muchísimas cosas. Sí. ¿Hay más grupos ahora? ¿Si es más fácil ser un grupo de éxito? No, es exactamente igual que antes. Antes actuabas en unas salas y grabas una maqueta con una cinta y ahora y te ibas a Radio 3, como dicen los Siniestro Total o lo que sea, tirarles la cinta a la cara y ahora tienes otras opciones, que es grabarte una maqueta y que te escuche alguien. Y lo que está claro es que esto es una carrera de fondo, que hay miles de cómicos que quieren ser cómicos o cómicas y que se graban y que empiezan grabándose un vídeo que se hace viral y que esas carreras muchas veces son muy cortitas porque ni son cómicos ni nada que se les parezca, es gente simpática haciendo vídeos en sus casas y no es lo mismo, no tienen nada que ver y a veces nos confundimos con que eso es comedia. Eso está muy bien, es muy divertido y a ti en tu casa, en la cama, por la noche, ya con el cerebro medio apagado, te hace mucha gracia verlo. Pero eso no tiene nada que ver con subirse a un escenario y mantener a un público y que ese público pague por ir a verte. Son cosas totalmente distintas. Y que luego la oferta tiene su demanda y está claro que la gente demanda lo que se va poniendo de moda y el humor va cambiando en función de lo que la gente quiere de ti. Hablábamos antes, Mauro y yo, que ahora muchas veces en los monólogos el público viene a que te metas con él. Chico, haz terapia. Yo no, ¿sabes? Sí. A lo mejor sí, me apetece meterme contigo, pero si ya me lo exiges, posiblemente no me apetezca una mierda. Tú en tu caso, Arantxa, tuviste que irte a Madrid, ¿no? Por motivos laborales. O sea, Yo estoy aquí en Vigo todos los meses, llenando afortunadamente el Sinatra con los monólogos de la Atreus. Esta es la tercera temporada, acabo y empiezo la cuarta, ya casi tengo todos los cómicos y cómicas cerradas, me va muy guay. Y estoy en el Club de la Comedia en Madrid también, sí. Que es lo que hablaba Carlos, que a lo mejor a veces hay que darle un poco el salto nacional para darse más a conocer. Yo el salto nacional lo doy porque me llaman. Pero yo soy muy gallega, soy muy de Vigo y yo estoy muy bien aquí y me gusta estar mucho aquí. Lo hablamos un día con Arantxa y yo. A lo mejor es que ahora no hace falta eso. Quiero decir, es que antes sí que era condición sine qua non porque las opciones eran las que eran. Quiero decir, es que la chicha estaba allí, lo demás era provincias. Y entonces, que también había gente que triunfaba en Galicia, ¿no? A lo mejor, hablamos de nuestro caso, sí que había a lo mejor humoristas locales, pero era más complicado, porque al final el reclamo era lo que atraía al gran público, y el gran público era el gran público con mayúsculas, eso, hablamos de millones de personas y ahí había trabajo para lo que entraba, en el 1, 2, 3, en otros programas, pero sí que ya desde hace muchos años la entrada de las autonómicas, sobre todo, creo que fue fundamental para, uno, desarrollar en muchísimas comunidades autónomas
un Star System, entre comillas, propio, es decir, gente que es conocida aquí, a lo mejor luego no tiene ese reconocimiento cuando llega al ámbito estatal, pero a partir de ese momento sí que empezamos a ver que hay opciones de trabajar en tu casa, dígase en tu ciudad o en tu entorno, sin necesidad de irte y por lo menos sobrevivir o ganar un dinero o hacer, que es lo que demuestra perfectamente casos como el de Arantxa. O sea, Arantxa trabajó muchísimo por todas partes, ella misma dijo en varias entrevistas que se había ido a vivir a Madrid, pero que realmente al final donde la encontró fue aquí, y supongo que un poco, no digo sin buscarla, porque todos nos la buscamos, pero que no sabes dónde te aparece. O sea, No lo sabes, efectivamente. Funcionó y dices, Sí, estupendo, funciona, sí. venga, para adelante. Sí, sí, pero es que verdad. a lo mejor antes era mucho más complicado, incluso el poder plantearte en Vigo, Claro. abrir una vía que te dé de comer. Sí. De forma, bueno, más o menos, ¿no? Todos los meses. Era mucho más complicado. Eso es lo que también iba a preguntar, si se puede vivir de hacer gracia a la gente, de la comedia, del humor. ¿Es posible o no es posible? Yo espero que lo sea, porque si no... Pero tienes que llegar a un nivel más o menos, no digo grande, pero igual mediano tirando a grande, para poder vivir solo de eso. Tienes que ser bastante, porque al final la gente... O sea, si te quedas aquí tampoco hay tanto público. O sea, te pueden ver una vez, pero no te van a ir todos los días. Entonces, al final... Claro, implica mucho trabajo. Sí. Implica mucho trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en esto, en los principios de los 2000, que muchísima gente que ahora mismo coincidimos, nos conocemos, gente que ahora son nombres muy conocidos, Pepo, Suevos, Osvaldo, bueno, gente que estábamos, el propio Miguel Lago. Hubo una época en el 2000 con el nacimiento del Club de la Comedia en el que el stand-up se convirtió en algo que todo el mundo quería hacer en su local. Y eso provocó una oleada de gente que se animó, que antes, porque se animó pero porque se dieron las circunstancias, quiero decir, los locales empezaron a apostar con presupuestos modestos, pero claro, ¿podías vivir de eso? Hombre, podías sobrevivir, pero eso implicaba lo que decía Carla, que decís que tenías que hacer muchos bolos pequeños durante todo el mes, y hablo por mi caso, lo que te obligaba era estar creando espectáculos nuevos con una relativa frecuencia, porque Efectivamente. el público Claro. era el que había. Entonces llegó un momento en que decías, bueno, es que esto yo ya lo hice, ahora tengo que hacer O sea, eres otra cosa guionistas nueva. al Total, final, ¿no? es que Claro. tienes que ser guionistas. En el Club de la Comedia al principio iban muchos actores y actrices, pero los textos no eran suyos. Los guionistas se los escribían. Nosotros, hasta donde yo sé, no, somos nosotras mismas, nosotros mismos los que nos curramos todos. Yo en los monólogos de la Treus todos los meses, yo presento, hago 20 minutos yo al principio, y esos 20 minutos son nuevos todos los meses, porque la gente viene a verme. Claro. Y no me queda otra que escribir y bueno, pues que trabajar mi texto, además de que todos los cómicos y cómicas van cambiando mes a mes, eso está claro, Sí. pero además para mí es importantísimo. Yo llevo 2 años viviendo de la profesión, solo 2 años, ¿Y llevas? solo 20. Y llevo 2 viviendo, lo siento. Me encantaría poder decir otra cosa, pero no es así. Yo llevo 2 años pudiendo comprar Filadelfia, que me parece un derroche. Y no marca me blanca, siento Isabel además. Presley. No, No. va, Lo me digo parece porque es que es una barbaridad espectacular. comprar Filadelfia. Qué bien. Me sonrojo. Por favor, Perdonadme, soy Tamara Filadelfia, si Falcó. podéis mandarle ahora una- mismo, perdonadme este derroche de dinero. 2 años, nada más. Nada más. Y el resto de mi vida profesional, yo soy actriz, he currado 1 mes en una serie, 2 meses, 3 meses en una serie, 4 he estado así, paro, trabajando de persona normal, como digo yo, de teleoperadora, de civil. claro, sirviendo copas, como toda buena actriz que se Pero es que precie. ahí está un poco el quid de la cuestión. Quiero decir, decía Carla, ojalá se pueda vivir de esto. Puedes llegar a vivir de esto, pero el rollo es que, exceptuando algún caso muy puntual, lo que implica es que tienes que currar, y durante muchísimo tiempo tienes que hacer esto Sí, y otras cosas, Sí. hasta que todo pueda llegar a confluir Sí. para que puedas hacer
De todas formas, no lo sé, esto sí que es un poco una opinión de cuñado. Creo que si llega, sí, es que cuñadismo, podéis subtitularlo, creo que incluso es un poco más, no sé si más fácil, pero más alcanzable en la comedia que en la música, por ejemplo. ¿Ah, sí? Me da la impresión, me da la impresión, Sí, conociendo, con la gente que conozco, Yo, los colegas que tengo músicos, A lo mejor siempre están bastante peor que nosotros. a lo mejor hay más también, puede Puede ser, ser, eso, puede no lo ser. sé, pero Claro, pero da la sensación de que, por ejemplo, aquí en Vigo, para los grupos de música hay más oportunidades o más sitios que organicen conciertos. Yo no sé, en el lado de la comedia, si os encontráis dificultades en eso, de vosotros que estáis ahí como empezando, digamos... Yo primero, o sea, también quiero romper una lanza por los que yo no quiero, o sea, no aspiro a vivir de esto porque ya no me da tiempo. Ya tengo- bueno, no pierdo la esperanza. Podéis No, confiar no, en mí. no, si tengo que pues esperar- confiamos, si tengo que esperar 20 años, pues ya, Bueno, 60 y pico años, ya tengo, yo ya, pero sí que está bien que los locales empiecen a dar oportunidades. El Vigo Abierto lo hacemos en el Sinatra. Sinatra, también un jueves de cada mes, porque es el tercero, el cuarto, lo que sea. Y la verdad es que se junta mucha gente, van llegando gente nueva que quiere subirse al escenario y vamos conociendo. De hecho, hemos ido conociendo a mucha gente. Dos de ellos, por ejemplo, son ahora casi parte de los 4 que empezamos, pues hay otros 2 más, bueno, gente que se va sumando, gente que conocemos ya de Coruña, de Santiago, bueno, se van abriendo las puertas en el ámbito semiprofesional, por llamarlo, por ponerle profesional en algún lado, pero vamos, en el semi, directamente. Y yo creo que los locales de Vigo están empezando algunos a darse cuenta, entre comillas, de que es una oferta diferente. No solo Bueno, el hubo Ícaro, épocas, sí. el Ícaro, El Ícaro, por que ejemplo. está en Sí que Plaza lleva años, ¿no? Independencia, Haciendo. Hombre, allí fue un empezamos templo, nosotros. fue un templo de la comedia, saludo para Ángel, fue un súper templo de la comedia y creo que vuelven Ahora además vuelven, se está ahora, programando mucho. Están programando, empiezan a programar otra vez. Yo creo que hubo una época, y vosotros sí que estáis metidos un poco más en el circuito y lo podréis confirmar o no, sí que hubo una época, hace a lo mejor 10 años, que hubo una época oscura, hubo una época en la que los locales también coincidió con todo, obviamente, crisis, COVID y esas cosas. Pero hubo una época que desapareció prácticamente esa oferta de los locales, se mantenían los conciertos, aunque también posiblemente bajaron. Hubo salas que cerraron. Por eso también. digo que, pero sí que a mí por lo menos desde fuera, porque no estoy tan metido en el mundo de los locales, sí que me parece que empiezan a aflorar cada vez más locales donde gente que se dedica a hacer comedia puede por lo menos tener un pequeño refugio. Y hacer algo que también está muy bien, que es programar, eso lo hace el Sinatra, programar a cómicos de fuera, pero que no van al García Barbón. O sea, que van a un escenario más pequeño, a una sala en la que caben, no sé qué, 150, a lo mejor, 100, ¿no? ni 200 siquiera. Para pico, no sí, hacernos un Madrid Arena, 200 es el top. Claro, por eso, o sea, bueno. Con 200 ya estás incómodo, ¿eh? Bueno, pues Sí. no son las 4.000 personas que puedes No, meter, claro. o 400 o las que sean. Sí. Y creo que eso también está bien, que se genera también parte de escenas viendo que hay gente que hace eso y que tú antes no lo sabías, y luego te vas enterando de que hay a lo mejor 4 pringados que están haciendo un open, y que hay otro en el Chingón, que se llama el Chingón, que está ahí en el Bendito Nopal, ahí en el restaurante que está ahí al lado de la Alameda. No, bueno, pero me refiero que al final oferta hay. Esto no lo vamos a cobrar, ¿no? Estaba de 4 a 4, que también programa habitualmente cosas, quiero decir, no solo de comedia o lo que sea, en general siempre ha programado cosas. Yo creo que está muy bien. Y yo creo que hay gente que no lo sabe. A lo mejor te tampoco le interesa saberlo, que no solo nos interese luego a nosotros lo que hacemos o lo que nos gusta hacer, pero creo que es bueno que la gente sepa que hay otras opciones y que vayan a verlo y que a lo mejor les gusta, oye, a lo mejor, y que empieces, como mi padre cuando me querían comprar una consola me dijo, Atari o Mega Drive, y yo, la Atari era la peor, la Mega Drive la mejor de la época, y yo dije, uff, la Mega Drive, dijo, padre, empieza por la Atari, no va a ser que no te guste, pero no me va a gustar. No. Y me compré la Atari, cometí ese error, bueno, pues que cometan ese error, que empiecen por abajo, pequeño, poco a poco, y luego ya verán cómo se les abren muchas puertas y van a conocer a mucha gente, y a muchos cómicos que son muy interesantes, como Arantxa. Pero incluso el espectáculo de lo que es el propio monólogo en teatro, hubo una época que no existía, salvo muy honrosas excepciones. Y ahora es algo que sí que empiezas a ver que en los carteles de grandes teatros, y aquí tenemos el García Barbón y tal, que hay espectáculos de monólogos cómicos, cosa que antes era muy complicado. Y yo, ya digo, hablo de memoria porque no me sé, pero
seguro que este mes, si echamos un ojo a la programación, hay un par o tres de ofertas de gente de fuera, mismo de Galicia, que está también ocupando los teatros, y eso es un paso, eso ha sido un poco también la progresión de lo que ha empezado en las salas hace muchos años, que ahora vuelve a recuperarse, por ejemplo, en ciudades como Vigo, y que ha tenido pues ese paso de gigante y que ha llegado, bueno, Sí. el Club de la Comedia, ¿no? El Club de la Comedia antes se echaba en la tele y ahora ya no, ahora solo es teatro. La gente viene al teatro a vernos y ya, no lo emiten en ningún sitio. Y O es sea, que existe, quiero brutal, decir, se que ha llena existido todos los ese- fines de semana. esa, pues, por decirlo así, la puesta de largo, ya de Sí. que esto ya es como un formato que hay que tener en cuenta. Sí, ya sí. no es esa Sí, sí, cosa sí, que sí. hacían aquellos que tomaban el cubata mientras contaban las cosas, sino que ahora pues se ha profesionalizado, y eso en los últimos años, la verdad es que creo que da por lo menos esperanza para la gente que no solo que empieza, sino que se dedica a Y esto. luego también están los podcasts, ¿no, Carla? Que ahí sabes tú también de esto, que eso abre también una ventana. Sí, de hecho, yo creo que ya hubo un boom de los podcasts con la cuarentena y ahora ya están empezando a caer un poquito, pero porque ya es como demasiada gente hablando a la vez. O sea, no puede ser. Al final sobreviven, pues como con lo de los vídeos de internet, al final sobreviven los mejores o los famosos también, puede ser. Que no siempre va unido. Claro, exacto. ¿A ti te ha abierto Para- puertas, por ejemplo, el podcast? A mí sí, pero me las ha cerrado también. No, pero sí, porque al final es una carta de presentación y te sirve como para decir esto es lo que... O sea, yo, por ejemplo, el podcast lo empecé porque yo lo que decía era, yo puedo escribir un programa entero a la semana con chistes y tal, y entonces era mi forma de decir, puedo hacer esto, si me das dinero, imagínate cómo sería, sería mucho mejor. Pero sí que abre puertas, también las cierra. Pero programas de humor en la radio, por ejemplo, el que hace Carlos ahí en Radio Galega, sí que cada vez hay más. La cadena SER también han apostado. Pues mira, yo creo que incluso también ha pasado un poco como con los podcasts. Hubo una época en mediados de los 2010 que era una barbaridad. Todo el mundo tenía un programa de humor. Y yo creo que un poco es como todo. Al final es lo de los podcasts. El espacio se va regulando, pero pasa con los programas de humor o con los programas de cine. Quiero decir, hay un momento en el que hay una explosión, todo el mundo se une, los realities en su momento, y al final, cuando ya pasa ese primer boom inicial, todo empieza a coger pues, su riego, y yo creo que ya hubo más. De hecho, nosotros en Radio Galega somos los que quedamos, pero incluso la SER, hubo una época en que, la época de la vida moderna y tal, ahora hay menos, yo creo, hay menos por lo menos que tienen presencia en lo que es la programación lineal. Hay muchos podcasts, también estoy con Carran, que como todo eso también se está regulando, porque la gente además es que tiene, las 24 horas del día son las que son. Sí. Y entonces tú tienes para escuchar lo que escuches, es que no te da. Y vive, hay gente que vive incluso, que se dedica a vivir. Entonces, yo sí que creo que eso se está empezando a regular, a pesar de lo que pueda parecer, pero es mi opinión, es la impresión que tengo. Bueno, después de esta introducción de un poco cómo está el panorama actual, pues quería entrar un poco en el tema central del debate, y es que tenía estas declaraciones de Alfonso Guerra que a lo mejor fueron las que destaparon un poco la polémica, que dijo en El Hormiguero: los humoristas en la actualidad dan pena ya que no pueden hacer chistes de homosexuales o de enanos. Sí, yo ahí estuve a punto de tirar mi carrera, dije, no puedo, efectivamente. No puede. El tema es este, porque hay muchos cómicos que se quejan de que hay una censura, de que hay ciertos temas de los que ya no se pueden hablar, y hay otros que consideran lo contrario, en fin, que hay un debate aquí muy abierto. Yo os quiero preguntar a cada uno, pues cómo veis la situación y si realmente hay unos límites que se puede la propia persona autoponerse de no hablar de ciertos temas, y si creéis que se puede hablar de todo, hay ciertos temas que no hacen gracia y no tienen ni para un chiste. Primero, yo creo que normalmente los que más se quejan de la censura son los que menos deberían de callarse la boca. Esto lo creo. Y luego que hay mucha gente que está hablando de que se le censura y tiene espacios con millones de espectadores y precisamente no se le censura absolutamente nothing. Nothing de nothing. Ojalá yo tuviese ese altavoz, o Carla, o Mauro, o Carlos, que no lo tenemos. Yo creo que el humor no debe de tener ningún tipo de límite jamás. Otra cosa es que yo vaya a ver a un cómico y me haga gracia o no. A mí hay mogollón de cómicos que no me hacen gracia, ninguna. Y yo
no le hago gracia a muchísimas personas también y a muchos otros cómicos, pero eso no significa que no puedan hacer chistes. De lo que sea. De lo que cada uno crea que puede hacerlos. Yo, personalmente, mi tipo de humor no es meterme con ningún colectivo, no es meterme con nadie, es meterme conmigo misma y hablar de mis mierdas. Y mira que no tengo para varias temporadas. Entonces no me hace falta reírme de nadie o meterme con nadie. Y si lo hago, es siempre desde el respeto. Y si luego en algún momento alguien se me ofende, bueno, chico, pues no me importaría pedir disculpas en caso de que tenga que pedirlas. Pero yo a lo que me niego es a censurarme yo porque alguien pueda sentirse mal o... No, haz terapia. Es que, a ver, Yo... por Vete a defecto... ver a Juan Dávila. Por defecto... O vete a Juan Dávila, perdón, Juan Dávila es el claro ejemplo hoy en día, que es el cómico que más está facturando, que más seguidores tiene, y este hombre le piden, le escriben, le ruegan, le suplican ciegos, negros, paralíticos, que por favor se metan con ellos. Curioso, ¿eh? Esto es el efecto show contrario. de Juan Dávila y Juan flipa porque al principio decía, voy a ir a la ¿Me van a cárcel, matar? voy a ir a la cárcel. Y cada vez se lo piden más y cuanto peor estás, más te sube al escenario y más te machaca. Bueno, La terapia que decías antes. ahí ¿no? lo Que- tienes. A ver, en el humor, o sea, por defecto, en el humor o en cualquier representación artística, los límites no hay. Esto es categórico. Yo Lo creo voy a decir, no hay límites, quiero decir, esto para empezar. Yo, y esta es mi opinión personal, equiparo los límites del humor con la libertad de expresión. Yo creo que no hay límites para la libertad de expresión. La libertad de expresión o los límites del humor, simplemente su uso deja perfectamente retratado a quien A la hace persona. uso o abuso del mismo. Entonces, pero otra cosa es que a mí no me gusten. Yo siempre he hecho humor absurdo. Es una movida que me va desde siempre. Desde que empecé con Cada Día Peor hace 22 años, en la radio siempre he hecho humor absurdo. Es lo que me va. Ni siquiera es que sea blanco, es que no me meto ni en... a veces ni siquiera es blanco, puede ser negro, pero es que está descontextualizado. Una cosa es lo que a mí me gusta, pero luego a mí me puede gustar más o menos un tipo de humor, pero cada uno es responsable y tiene que tener la libertad de poder decir lo que sea. Y luego ya, pues, hombre, claro, si incurres en un delito, pues ya se encargará el juez o la justicia de decir que has cometido un delito, pero por defecto, es decir, claro, es que no puede ofender a nadie. Mira, yo cuando me llamaste pensaba en Gila. Gila, que también descontextualizaba todo, a lo mejor desde un punto de vista de alguien de estos ofendidos, estamos hablando de un tipo que se reía de la guerra y de los muertos y de la tragedia que es una guerra. Quiero decir que si nos ponemos en esta tesitura diríamos, hombre, es que una guerra es muy seria. Y el tío hacía bromas desde algo que no tiene en principio nada cómico, ¿no? Y ahora pues tenemos muchos ejemplos en los informativos todos los días. Bueno, pues es que a eso voy, quiero decir, todo es susceptible de reírse, empezando por uno mismo, que es una frase muy manida, pero que creo que es verdad. Quiero decir, uno debe empezar a aceptar sus limitaciones, ponerlas, hola, esto soy yo, soy un desastre, y a partir de aquí construimos. Sí. Y luego está lo que te gusta. Pero yo defiendo que la libertad de expresión y los límites del humor son exactamente igual. Yo creo que no podemos ni meter en la cárcel ni juzgar a gente por palabras. Es que eso luego entraremos en eso. Claro. Vamos a publicidad y seguimos en este Vigo Debate hablando sobre los límites del humor.